presentarme, vamos a ir al grano. Yo soy la abogada María Cresteva. Soy parte de una organización no gubernamental y una red que se llama NIE. Y en los últimos 2 años he estado en el centro de los acontecimientos de construir el modelo e introducir la figura del intermediario en Bulgaria. Todo ha comenzado con dos grandes estudios que se han hecho para todo el país, que nuestro equipo junto con la Fundación Guerra hemos conseguido hacer estas encuestas, sobre todo sobre los derechos de aquellas personas que tienen problemas intelectuales, problemas psicosociales en sus diligencias previas y en sus procesos judiciales y, en fin y al cabo, de si tienen suficiente acceso a sus derechos durante un juicio. Así que en los últimos 4 años ya hemos estado investigando este problema y lo que ha quedado claro es que todas las personas que han sido entrevistadas de este grupo de personas decían la misma cosa. No nos hemos enterado qué ha pasado durante el proceso. Muchas veces les han preguntado de si han entendido y han contestado que sí, pero realmente les quedaba muy poco claro lo que estaba pasando con ellos durante los procesos judiciales. Así que nuestra recomendación después de la información que hemos recopilado es que es muy importante, es primordial eh, cumplir con el derecho de acceso a un proceso judicial a estas personas con discapacidades. Después, en las circunstancias que llegué a formar parte a una red internacional de profesionales en todo el mundo y en una reunión hace 2 años que hemos realizado, realmente quedó claro ah, que el intermediario también se está hablando en muchos otros países y a nivel mundial y se sobreentiende como una figura que ayudaría muchísimo, ¿no?, para cumplir la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades. Así empezamos a trabajar con la ayuda de los profesionales de esta organización no gubernamental y empezamos a trabajar para que esto pueda suceder en Bulgaria. El año pasado hemos tenido una formación en la que realmente hemos conseguido dar formación a cinco profesionales para obtener sus diplomas en Bulgaria, para que ellos como profesionales puedan ejercer este papel. En breve, el modelo que nosotros con mis compañeros hemos estado hablando y mirando en profundidad para que primero sea un modelo que cumpla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades y segundo, que se base en principios que también, aparte de estables, son también duraderos. En este sentido, hemos usado el modelo inglés, lo que se aplica en Inglaterra y Wales, ah, eh, ya que desde el punto de vista histórico lleva ya bastante tiempo y se ve que es un modelo estable. Son principios que se pueden aplicar y con la ayuda de Paula hemos conseguido eh, i- usar esto para crear nuestro modelo. Entonces, los intermediarios son los que intermedian en la comunicación. Ellos se dedican sobre todo a que esta comunicación entre los participantes en un sistema judicial y los participantes en un proceso judicial, que quede claro a todos. Eh, Ellos como expertos no participan de ninguna manera en las sentencias, en la formación, no tienen ninguna relación con los asuntos judiciales y jurídicos. Es una figura que simplemente está fija
para que en el proceso haya una comunicación y que todos entiendan todo lo que está pasando en cada momento. Como un proceso muy en breve, eso incluye una evaluación de la persona de la que se trata. Después se elabora un informe por parte del intermediario de comunicación con unos consejos de cómo se tiene que comunicar de una manera efectiva con esta persona y después su participación en tiempo real ya en las propias vistas a juicio, ayudando para la comunicación con la persona en cuestión siempre y cuando se haya dado eh, se haya aceptado por parte del individuo y que, lo vuelvo a decir, también puede haber una recomendación que participe el intermediario o no participe en el propio juicio. Está previsto que estos intermediarios se nombren por parte del juzgado o por parte de las autoridades que están realizando las diligencias previas al juzgado. Entonces, cada parte del proceso puede pedir que se nombre a un intermediario, pero al fin y al cabo, las autoridades son los que deciden de si nombrar a un intermediario o no. Ahora, muy en breve, hablando del modelo, como medios, los intermediarios, vais a escuchar dentro de poco, como medios, se usan muchos medios de apoyo. Hay una comunicación alternativa, se pueden pedir unos procedimientos más ligeros para facilitar la comunicación, incluso cambiar de sitio personas en la sala, etcétera. Aquí voy a terminar. Solamente voy a pedir a Mitko que nos enseñe la página, porque tenemos una página web donde hemos recogido toda la información, una descripción del modelo y las solicitudes que se pueden mandar por parte de todas aquellas personas que les gustaría tener un experto en unas diligencias. Mitko, por favor, ¿puedes compartir tu pantalla que solamente visualmente? Un segundo solamente para que se cargue la página. Y último, simplemente quiero decir que el grupo de intermediario ha sido formada específicamente para trabajar con personas ah, muy mayores, para ayudar a estas personas ancianos, para ayudarles y de esta manera poder estabilizar la figura del intermediario de comunicación. eh, y también en una parte muy importante es el trabajo con personas con discapacidades en todos los procesos judiciales. Esta es la página web, muy en breve. También en el chat general, Mitko va a compartir un enlace. Aquí puedes ver todo, qué es la figura, quiénes son las personas que se han formado para Bulgaria, las personas. Y aquí al final se puede pedir a una persona que pueda asistir. También, también tenemos los requisitos que nos explican si es necesario pedir a un intermediario. Y también están los derechos legales que le permiten pedir un intermediario. Y ahora le voy a dar la palabra a Paula Becken, que ella va a compartir en breve como formador del grupo de búlgaros, cómo ha pasado la formación, cuáles son sus impresiones, y también te pido, Paula, que te presentes a nuestro auditorio. Muchas gracias, María.
Estoy muy alegre. Estoy muy contenta de haber participado en este proyecto. Estoy muy contenta porque esto está sucediendo. Para mí ha sido una experiencia muy interesante y muy en breve te quiero contar sobre mí. Estoy basada en Inglaterra y he estado haciendo más de 13 años como intermediario y he trabajado en centenares de casos, no solo criminales. No solo jurisdicción criminal, pero también en otras áreas. Pero hoy me quiero centrar en criminal porque allí fue donde empezamos. La formación se realizó de mayo del año pasado hasta finales del mes de noviembre del año pasado, con dos fines de semana largos, dos sesiones digamos, hemos tenido también formaciones en intermedio. Eh, ah, la verdad es que yo no hablo búlgaro, pero es muy importante conocer. eh, entonces, yo prefería hablar con gente que realiza ah, terapias de habla, pero como estaba, no soy persona local y no hablo el idioma local, pensé que es bueno comunicar y que las discapacidades que tiene la gente para comunicarse se tienen que atender. Entonces la formación fue mucho más rápida porque pusimos esto como una base, pensando que hay un grupo con gente que tiene unos conocimientos enormes y mi experiencia en Inglaterra y en Wales es que tenemos que estar muy, muy claros como intermediarios en la comunicación, que nosotros no tenemos formación legal, no tenemos formación jurídica, pero muchas veces estamos entre gente que sí conoce muy bien el sistema legal y jurídico. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a todos para maximar la comunicación. Eso es vital, eso es primordial. Ah, el público eh, necesita de nuestro servicio, nuestro apoyo y hay que tener un buen nivel de conocimientos y las 5 personas ya tienen mucha experiencia, mucho conocimiento en el campo y son buenos profesionales. Entonces, para ser un facilitador de la comunicación, hay que conocer las terapias que se aplican, conocer el sistema legal, y es muy importante ver dónde están las fronteras de nuestro papel. El facilitador de comunicación em, no tiene que entrar nunca como pensar que es un abogado del acusado. No podemos ser abogados a esta persona, pero tenemos que ser imparciales y tenemos que ser asistentes imparciales de todos en en la sala. Podemos dar consejos al juez, podemos dar consejos a los abogados, tanto al fiscal como a los defensas. Tenemos que ayudar para para ayudar a la comunicación, adaptar las personas con discapacidades, disabilidades, y de esta manera ah, tenemos que adaptar para maximizar, para ayudar a la comunicación. De verdad, hay muchas personas, como María ha dicho, que no entienden lo que está pasando en una sala de juzgado. Simplemente están esperando su sentencia y hasta el final no se enteran, no saben algunas palabras como sentencia, como pruebas, como fiscales. Son palabras que no entienden, que no saben qué son. También hay gente que por razones sociales no, no tienen la concentración necesaria para tener en una sala de juzgado. eh, no, no entienden. El entorno es algo
extraño, algo extraño. Les está creando ansiedad no le permite concentrarse en este sentido. Entonces, mis impresiones que me he llevado, pienso que era un increíble, un bonito grupo de personas. eh, Fue increíble eh, eh, tener la formación cuando teníamos la interpretación simultánea, cuando teníamos que adaptar a la cultura del país. Por ejemplo, aquí puedo contar una anécdota que pasó durante la formación, que, que no es muy búlgaro, de contestar, no puedo entender esto, esto no es correcto. Mm, Porque entonces el intermediario tiene que ser muy claro y tiene que levantarse y decir, no está funcionando, se tiene que cambiar el enfoque. Entonces, el trabajo no es solamente necesario el conocimiento, sino tener también las habilidades. Entonces, en algunos sistemas jurídicos, hay que, hay que entender en cada sistema cómo se hacen en los procesos judiciales, de si tienen ah, un eh, es- estoy muy contenta por la motivación que tienen todos y, y fue un placer conseguirlo. Lo hicimos entre todos, ayudamos para entender mejor el sistema legal en Bulgaria. Pero creo que en general ha ido muy bien, ha ido muy bien y espero con impaciencia ver cómo van a ir sus primeros casos, donde les eligen como, eh, como intermediarios. Sí, eso. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Paul. De verdad, ha sido una gran aventura, Paul, y gracias eh, a su inmensa experiencia, ha conseguido en este entorno un tanto peculiar de pasar sus conocimientos a nuestro grupo. Y ahora le voy a ceder la palabra, aparte de los intermediarios ya de comunicación y especialistas también que se dedican a diferentes áreas de nuestro campo, también que nos cuenten un poco cómo ha ido la formación, cómo ha sido el papel. Por favor, Rosy, María. Hola, voy a empezar primero. Primero, estoy muy contenta que estamos aquí todos. Muchas gracias a Paula por todo aquello que ha conseguido a transmitirnos como conocimientos. Eh, claro, todos los problemas y obstáculos que hemos tenido con el idioma y todo lo demás. Eh, el papel de intermediario de comunicación es em, algo muy interesante en Bulgaria. Está relacionado con las búsquedas profesionales de cada uno de nosotros. Yo quiero agradecer a mis compañeros porque han participado con mucho entusiasmo, porque para mí el intermediario de comunicación es algo muy interesante que está relacionado con mi papel de logópedo, eh, relacionado con problemas de gente que tienen muchos problemas de expresarse, que no pueden hablar claramente. Entonces, como terapeuta, eh, nosotros de una manera muy estéril les estamos intentando ayudar con la comunicación y después ya en realidad es mucho más difícil. Entonces mi papel de intermediario de comunicación ayuda y responde muy bien a las preguntas de qué pasa fuera de nuestras salas de terapéuticas. eh, de, entonces, para ver cómo las personas a las que les hemos ayudado, les ayuda para que vivan bien, que vivan más fácil,
y que tengan el acceso a todas las demás personas. O sea, tan importante que es la comunicación para nosotros, que a nosotros nos parece algo muy fácil, pero para mí la logopedia y mi trabajo es algo que llega muy, muy, muy lejos de mi profesión. La comunicación alternativa adicional que, que sí se aplica con personas que tienen unos problemas muy, muy grandes de comunicación está relacionada con mi papel de intermediario de comunicación. Entonces, todo lo que ha pasado en Bulgaria, gracias a Paula, a María y a todos los compañeros que han participado y que nos han ayudado a crear una base muy buena, nos han ayudado para llegar hasta aquí. Y yo de verdad espero ya con tantos conocimientos que hemos obtenido, de conseguir aplicarlo en la realidad de la mejor manera, con las mejores prácticas, porque ahora es lo más importante, quizás el trabajo más importante y la tarea más importante que no hemos todavía llegado a terminar. Y para mí va a ser muy interesante de cómo podríamos realizar todos esos conocimientos. Entonces, todo lo que hemos entendido, que hemos podido re- recoger en este grupo para Bulgaria es un grupo importante, es una buena cobertura del país. Tenemos gente de diferentes localidades del país. Tenemos a Yana de Varna, Valeria de Stara Zagora, Daniela de Dobrich. Está esto en nuestro país nos puede alegrar mucho que tenemos esa cobertura de la superficie del país. Entonces, eh, lo bueno es poder vernos en vivo. Y aquí le quiero dar la palabra a Rosy Sábova, porque ella es la persona que a mí siempre me ha ayudado en los momentos difíciles y estoy seguro que el equipo es el que consigue eh, consigue las ideas y con Paula hemos conseguido entender muchas particularidades del sistema judicial y nos damos cuenta de que es una tarea muy responsable y muy difícil. Así que te cedo la palabra, Rosy, y estoy segura que vamos a tenerlo más fácil cuando seamos más personas. Hola a todos. Yo nunca sé qué exactamente tengo que decir y cómo decirlo en estos eventos como el que tenemos hoy. He estado escuchando muy atentamente a Polo y a María, con la que estamos llevando trabajando juntas ya 17 años. Yo me imaginaba a mi principio como, como especialista, sobre todo en el trabajo con personas autistas y la comunicación con las autistas. Eh, mi comienzo con el papel del que estamos hablando hoy, me dio mucha alegría que aquí en el grupo está también la jueza, la señora jueza Galia Volkova, con la que creo que y pongo las esperanzas que con ella hemos sido los primeros a introducir el papel de un intermediario de comunicación hace más de 6, 7 años. Ahora, este papel es un poquito más diferente, un poquito más claro, más conciso para mí. Los instrumentos que ahora vamos a usar para apoyar, para adaptar la participación de las personas en el juicio, tienen un marco ya muy, muy estructurado y estoy mucho más tranquila, pero claro, el comienzo fue hace mucho más tiempo y desde entonces he estado soñando que va a llegar el momento en que este papel en Bulgaria va a tener su lugar, va a estar desarrollado, va a existir y que el intermediario de comunicación se va a ver como como un experto, como un perito
eh, que tiene sus herramientas muy útiles que pueden ayudar tanto a las personas como a todos aquellos que participan como profesionales en un proceso judicial. Lo que hemos conseguido hacer en realidad ha sido poner un comienzo regular y decir todos en nuestro equipo en Bulgaria con qué estamos de acuerdo, mm, qué consideramos que es lo correcto de este papel en Bulgaria, de quedar, cómo adaptar la evaluación que vamos a hacer, el informe que vamos a presentar al juzgado. Y yo creo que todo ese conjunto de herramientas eh, es el primero que he tenido en mis manos, que parece muy correcto, muy conciso, muy útil, muy claro, que está relacionado con la persona y con su presentación en un proceso judicial. Y esto está dando eh, unas fronteras muy claras para todos aquellos que van a participar. Por supuesto, eso corresponde muy bien con mi visión de cómo tenemos que tratar a las personas que trabajamos a diario, las personas que tienen discapacidades y que son diferentes los contextos en que pueden comunicarse, dependiendo de si conocen la persona, si no la conocen, dependiendo del contexto. Y no se puede generalizar qué pueden o no pueden, qué podrían decir o no, o cómo se presentarían o no se presentarían en principio, no solo en un juicio. Así que estas herramientas nos dan la posibilidad de ver qué podemos adaptar, qué podemos recomendar, de tal manera de que podamos mejorar el contexto en un juicio o en un asunto especial que se le presenta a una persona. Y entonces creo que es un adelanto muy importante para las herramientas de los expertos en Bulgaria, expertos judiciales. Para mí, en general, la formación, las reuniones que hemos tenido y sesiones con Paula, con María y con Aneta, han sido y siguen siendo un placer profesional inmenso, una gran aventura y de verdad es un sueño profesional cumplido. En general, el trabajo que quiero que sigamos y que tengo clarísimo que es solamente un comienzo y queda todavía mucho que hacer. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucha experiencia que tenemos que amontonar, seguir preguntándole a Paula para compartir su experiencia. Y sé que queda mucho y yo estoy preparada para seguir la aventura. Realmente el trabajo en gran medida corresponde en general con los cambios, la participación de las personas con diferentes problemas de comunicación en todo tipo de contextos en Bulgaria, porque aparte de que me gustaría seguir siendo intermediario de comunicación, seguir con este papel, ahora mismo también soy también otro tipo de intermediario, también relacionado con adaptar el contexto de personas en unas compañías de informáticas, donde necesitan una persona que facilite, que transmita sus mensajes, que adapte sus mensajes y que les ayude a mejorar su entorno de trabajo para que rindan más en su trabajo. Rosy, María, muchas gracias. Muchas gracias por compartir las vivencias
y las perspectivas que veis delante como personas importantes de todo lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. En la siguiente parte vamos a escuchar a nuestros colegas y socios de diferentes países para que nos cuenten un poquito eh, cómo es esa figura en sus países. Empezaremos por Paula, que nos contará del sistema en Inglaterra. Después pasaremos a México, donde está Diana y el juez Cuevas. Y ellos nos contarán sobre México y terminaremos con Nueva Zelanda. Entonces, Paula, que nos cuentes un poquito el sistema en Inglaterra iguales, Gales. Muchas gracias, María. Bien, quiero empezar primero hablando del nombre que usamos nosotros, facilitador de comunicación. Estoy muy contenta por haber elegido este término. En Inglaterra se ha usado intermediario, pero a mí no me gusta por muchas razones. La gente con la que trabajamos muchas veces no pueden decir intermediario. También porque el público piensa que un intermediario trabaja sobre todo en finanzas, lo relacionan con finanzas y no piensan nunca que se puede tratar de comunicación. En el mundo, el título de esta profesión se ha cambiado mucho. Eh, por ejemplo, vamos a escuchar también de México y de Nueva Zelanda, pero, pero yo creo que Bulgaria ha elegido lo mejor porque está muy bien definido que se trata de comunicación y que se trabaja de ayuda en la comunicación. Creo que es muy importante eso. Así que en breve les voy a contar de Inglaterra y Gales. Gales, bueno, Irlanda y Escocia también son parte de Gran Bretaña, no tienen los mismos sistemas. Inglaterra y Gales han empezado con sistemas de intermediación, eh, primero por abogados eh, que estaban preocupados que víctimas de crímenes no, no van al juzgado, no dan pruebas, no ayudan con pruebas y testimonios. Em, y nos tomó unos 15, 16 años para Inglaterra y Gales se den cuenta que la defensa también necesita esa ayuda. Lo importante es saber es de seguir, en nuestros países tenemos muchos fallos, dependiendo de qué juez te toca, de qué abogado te toca, de si vas a tener un facilitador de la comunicación o no. Entonces, eh, se, mm, se- se acepta que es un experto de verdad, pero muchas veces la gente lo toman como algo que estorba, algo que no, que para nada. mm, Siento decirlo, pero hay muchas variaciones en cómo responde todos los participantes en el sistema legal. Eh, Aquí yo creo que depende mucho de si tenés un juez que tiene el entendimiento, que está preparado a gastar más tiempo y que acepte de verdad el peritaje, los conocimientos de un facilitador de comunicación. En Bulgaria, como país, tenéis eh, está creciendo el convencimiento de que algo se tiene que hacer en este sentido, así que eso está bien. Entonces, de Inglaterra y Gales, eh, hay un efecto muy positivo de cómo los eh, abogados reaccionan. Muchos abogados ahora sí que han aprendido de nosotros maneras de adaptar su manera de hablar.
No todos, pero sobre todo los jóvenes han empezado a hacerlo y están usando mejor idioma y maneras de comunicarse mucho más específicas y mucho más apropiadas a las personas con las que están hablando. La verdad es que no vale para todos, eh, pero a veces en el juzgado eh, dicen, es que tenemos muy buenos abogados y no necesitamos un facilitador de la comunicación. Es que cada persona con discapacidades es un individuo, es un mundo aparte y por eso hay que hacer una evaluación, hay que decidir de si de verdad es necesario un experto que dé consejos al juzgado de cómo comunicar bien con él. Em, Todas las personas con discapacidades eh, no son iguales y todos los casos son un mundo aparte. Eh, Cada uno de mis casos es único, es individual. Y tenemos problemas si en el juzgado se dice, "Eh, esta persona es un autista, entonces vamos a hacer X, Y y Z". No, no. Necesitamos expertos y facilitadores de la comunicación. Por esto le pido que lo dejen muy claro a los juzgados. No porque estamos buscando trabajo y se nos tenga que dar un trabajo, es que son personas y tienen sus necesidades individuales y se necesitan expertos en comunicación para hacer este trabajo. Estoy pensando que Diana por lo menos va a estar de acuerdo conmigo, pero es muy difícil convencer a juzgados, a jueces, eh, de, de, cuando hay personas con discapacidades hay que tener un enfoque especial. Eso es todo lo que quiero decir eh, cuando, cuando hay personas mayores y casos criminales. eh, ul- Últimamente se hacen tribunales de trabajo, de inmigración, mm, también casos de familia y de niños. Entonces, muchas áreas necesitan nuestros conocimientos, nuestro peritaje. Entonces, se necesitan gente para que hagan este trabajo. Espero que todo haya sido útil. Muchas gracias, Paula. Va a ser muy difícil para ti de compartir algo de tus experiencias, algo concreto. Sé que tienes una experiencia muy grande y un caso en el que tu participación ha influido mucho a la sentencia de un juicio. Eh, Siento mucho, no he pillado la interpretación, pero supongo que quieres que te cuente una historia. Tengo unas historias increíbles y son historias de verdad, de la vida real. Me he acordado de una persona y todos los que están escuchándome ahora, eh, quiero contar de un hombre en el que el juzgado que, que su, que su prueba delante del juzgado han estado intentando 4 días. Era una persona muy inteligente, pero autista. Eso se llama autismo de alta función. Me llamaron para pedir la ayuda porque el juzgado se había rendido y perdón. Siento mucho, pero hay un problema con la traducción.
en búlgaro e inglés. Creo que hay solo dígame cuándo quiere que. Sí, ella está entrando ahora. ¿Estás ya en línea? Sí. Puedo continuar entonces. Entonces, lo que estaba diciendo es una historia de la vida real. mm, mm, Porque, claro, siempre hay una preocupación por parte del juzgado de que aparezca una persona más en la sala de juicio. Entonces estaban hablando de este hombre muy inteligente, pero autista, muy restringido, muy cerrado, con una sensibilidad hipersensible. Eh, entonces, han estado escuchando 4 días, 4 días enteros han intentado tomar sus declaraciones y entonces han decidido de pedir una persona que facilite la comunicación. Entonces yo le he hecho un estudio, he escrito un informe, han tomado todas las medidas que les he propuesto y solamente en 3 horas han conseguido tomar sus pruebas y sus declaraciones. Eh, si una persona se le acusa algo y él no entiende, él siempre va a decir, no estoy culpable. Y va a seguir diciendo que no es culpable, que no quiere comentar y va a decir todo el tiempo. Pero a veces en una conferencia, entre el abogado y el acusado, y él ha entendido que hay tan buenas pruebas contra él que mi trabajo no era hacer que él acepte su culpabilidad, pero se acorta mucho tiempo y se gana mucho tiempo al juzgado y simplemente es el enfoque que se usa con la persona en cuestión. El otro lado de la moneda, eh, es que pueda haber personas que estén tan asustadas que digan, estoy culpable porque no quieren aparecer, pero esto no es justicia, no quieren aparecer delante del juzgado, no entenderían ni siquiera las pruebas, ni siquiera entenderían lo que se habla en la sala. Entonces, lo importante es impartir justicia y claro, esto no sería justo. Eh, los facilitadores de comunicación pueden encontrar vías de que estas personas se sienten y aparezcan en una sala. Por ejemplo, en Bulgaria, en Bulgaria todos están de pie, mientras que en Inglaterra todos están sentados. Eh, Hay personas, por ejemplo, si están de pie no se pueden concentrar y no pueden concentrarse durante de todo el juicio. Entonces, hay cosas que hacen la diferencia. Muchas veces simplemente por simplificar y hablar un idioma más simple. Entonces, espero que nuestro intérprete sepa la palabra llores en inglés y en vez de decir, vamos a, eh, eh, ¿por qué no la escucha ahora? eh, ¿cómo puede tener las instrucciones de la persona que defiende si no, eh, entonces vamos a cambiar, en vez de la palabra durez, vamos a buscar otras palabras. ¿Te han presionado? ¿Te han presionado? Entonces, entonces sí que tienes y yo creo que para impartir justicia es muy importante. Y todos los días que trabajo veo que es muy útil. Eh, Muchas gracias, Paula. Es muy importante que la práctica y los buenos ejemplos de la práctica se cuenten para que la gente
se puede imaginar exactamente de lo que estamos hablando. Eh, tenemos un poquito, vamos un poquito lento en el programa, pero seguimos con Diana. Diana es nuestro socio de México y le doy las gracias porque en todo este proceso ella nos ha dado, hemos trabajado, hemos hablado largo tiempo para ver cómo podemos crear esta figura para que sea estable en Bulgaria. Y yo creo que ha sido una sorpresa para mí, pero tanto en el sistema legal como en la mentalidad de la persona, hay muchas cosas que se parecen entre nuestros países. Y por favor, Diana, cuéntanos un poco de cómo se ve esta figura en México y en general cosas interesantes que tú has visto de vuestra experiencia en vuestro país. Muchas gracias, María, por la invitación. Yo quisiera felicitarte primero a ti por todo el impulso y el ímpetu que has tenido en promover este esquema de facilitadores de la comunicación. También a Paula por la generosidad siempre de compartir sus experiencias y sus conocimientos con todas nosotras. Y por supuesto a las facilitadoras de la comunicación por el esfuerzo que han puesto en formarse, en entrenarse y porque viene un camino difícil en el desempeño de esta función que requiere una profesionalización muy específica, pero también requiere de mucha resiliencia y fortaleza emocional. Así que gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes y contarles de la experiencia en México. Este webinario me recuerda que hace varios años ya estábamos en México en una situación similar. Estábamos teniendo un webinario organizado para jueces, juezas, para instituciones de justicia, justamente para hablar del rol y de la figura de los facilitadores. Eso fue aproximadamente en el año 2016. Y bueno, a la fecha el equipo de facilitadoras en México ha participado en más de 6,000 audiencias penales en el país. ¿Qué ha requerido eso? Y les quiero contar. En primer lugar, algo de lo que ha hablado Paula, una formación, ¿no? Y una profesionalización específica. Se trata de realmente incorporar una figura nueva en un sistema que tiende a ser poco flexible, ¿no? Por las implicaciones que tiene en la vida de los individuos. Entonces, por un lado, la profesionalización, pero por otro lado también la apertura y la valentía de jueces y juezas y de un sistema de justicia para abrir la puerta, ¿no?, al desempeño de esta figura y por otro lado también para reconocer que las personas con barreras en la comunicación, las personas con discapacidad intelectual y psicosocial se enfrentan con muchos obstáculos y que hoy en día no debemos negar la participación sobre la base de la discapacidad, porque ello atenta contra los derechos básicos de acceso a la justicia, de debido proceso, de igualdad y no discriminación. Es interesante compartirles que en México, como en Bulgaria, como en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Israel, en Kenia, ¿no?, distintas personas, en Inglaterra parecen haber sido los abogados, en México creo que fuimos las organizaciones de la sociedad civil, quienes nos percatamos de que las personas con barreras en la comunicación, con cierto tipo de discapacidades, no tenían acceso a la justicia, ya sea como víctimas o como imputados. Es decir, se habían hecho esfuerzos en torno a la accesibilidad, ¿no? Contar con intérpretes de lengua de seña, contar con rampas para la accesibilidad física, pero cuando el sistema se enfrentaba con una persona que requería apoyos en la comunicación y en la participación, no sabían qué hacer, ¿no? Y el camino era, en realidad, pues negar la participación de la persona en el proceso, ¿no? Evitarla de alguna forma. Y entonces creo que ese es un problema que atraviesa a distintos sistemas, ¿no?, a distintos sistemas judiciales. En el caso de México, cuando nos percatamos de que esto era un problema, nos preguntamos si alguien más se había hecho la misma pregunta.
y había visibilizado esta problemática. Y ahí fue cuando empezamos a conocer a otros programas de facilitadores que se habían implementado, como les digo, en diversos países. Nos acercamos a esas experiencias y el valor de dialogar con personas como Paula, como Sally, fue fundamental para desarrollar el esquema de facilitadores en México. Debo decirles que en México no tenemos una legislación específica sobre facilitadores de justicia, pero nuestro trabajo se fundamenta no solo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también con provisiones legales más generales sobre la obligación de llevar a cabo procesos judiciales basados en la igualdad y no discriminación y sobre el derecho a los ajustes razonables. Les quiero compartir brevemente algunas ideas sobre el esquema de facilitadores en México, comparándolo con lo que ha dicho Paula. En México utilizamos el término facilitadores de justicia. Es un término más amplio, pero que también incorpora la idea de la facilitación. Eh, Trabajamos solo en la Ciudad de México, y solo en la Ciudad de México quiere decir una ciudad que tiene en su área metropolitana 22 millones de personas, entonces es un contexto complejo, ¿no? Trabajamos y empezamos trabajando también en procesos penales, con jueces penales, y poco a poco ha sido interesante porque hemos recibido solicitudes, por ejemplo, de jueces en el ámbito civil y familiar, que buscan la experiencia de las personas facilitadoras de justicia. A diferencia también del Reino Unido, en México, en realidad, las personas facilitadoras de justicia forman parte de una organización de la sociedad civil, ¿no? Participamos únicamente en las etapas que tienen que ver ya y que se llevan a cabo en las audiencias con la presencia del juez. Y aquí vemos un área muy importante de oportunidad, porque consideramos que los facilitadores de justicia deberían de participar en etapas iniciales del proceso, por ejemplo, en las entrevistas policiales. Y es algo que en México todavía no ocurre, sé que ocurre en otros países. Ha sido muy interesante también señalarles que a lo largo de estos años, en las primeras audiencias que tuvimos en el 2017, recuerdo estar sentada en una sala y los jueces nos decían, bueno, ¿qué es ajustes de procedimiento? ¿No? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa eso? ¿No? Y a lo largo de los años, creo que la figura del facilitador de justicia ha tenido un impacto en la propia capacitación y sensibilización de los jueces y de las juezas y de las demás personas que participan en las audiencias, quienes no solo conocen el contenido de la convención, que es muy relevante, sino también en un sentido más amplio se dan cuenta que la participación de las personas con discapacidad es posible, que implementando los apoyos y los ajustes, su participación es posible. Y eso ha sido muy relevante. Aquellos jueces que conocimos en el 2017 que no conocían la convención, hoy en día utilizan un lenguaje distinto, hoy en día establecen una comunicación directa con la persona, hoy en día simplifican sus preguntas, y hoy en día, incluso en ciertas audiencias, por ejemplo, en audiencias iniciales en las cuales los policías que detuvieron, por ejemplo, una persona están presentes, el juez le pregunta al policía, oiga, es claro que esta persona tiene una discapacidad, es claro que no entendía sus derechos, ¿qué ajuste de procedimiento usted implementó? ¿No? Y los policías no saben qué contestar, ¿no? Están también en un proceso de entender qué significa adaptar sus procesos y responder a las necesidades de las personas con discapacidad. Yo quisiera solo enfatizar dos cosas que ya de las cuales ha hablado Paula. La importancia de la imparcialidad, es decir, a veces se nos ve como especialistas que estamos ahí para auxiliar y apoyar a la persona. Desde México hemos enfatizado que nuestro rol es apoyar al sistema de justicia en hacerlo accesible. Es obligación de las instituciones de justicia adaptar sus procesos para que todas las personas podamos participar, ¿no? Entonces, auxiliamos a la justicia en su rol. Y el deseo, el ideal, es que cada vez nos necesiten menos, que cada vez los procesos sean más accesibles y las instituciones, las personas que trabajan en las instituciones puedan hacer sus procesos más accesibles. Eso por un lado. Y por otro lado también
enfatizar la idea de la necesidad de trabajar con cada uno de los individuos, ¿no? Es decir, no es el diagnóstico específico el que nos lleva a la implementación de un ajuste, porque hay personas que podrían tener el mismo diagnóstico, pero que requieren apoyos distintos. Entonces, de ahí la importancia de realmente tener a profesionistas especializados, ¿no? Que trabajen caso por caso en el diseño de los ajustes que sean necesarios. No sé, María, si con esto abordo un poco los temas que quisieras que yo compartiera en este espacio. Muchas gracias, Diana. Una última pregunta. Un segundo. ¿Me escuchan? Muchas gracias, Diana. Una última pregunta, porque sé que en este sentido nos parecemos mucho desde el punto de vista de marco legal, porque Bulgaria también tampoco tiene una ley especial para la figura. Eh, ah, no somos ni peritos ni expertos. eh, entonces no tenemos legislación sobre el papel. Y sabemos que en México es parecido, pero pensamos que legalmente se puede nombrar un experto. Pues por contar en breve cómo está, cómo se nombran los expertos para los juicios. Eh, claro, eh, nuevamente les diría que en México nuestra constitución, ¿no? Me imagino que en Bulgaria también, como en todos los países, se habla de la igualdad y la no discriminación. Es un derecho fundamental, básico y amplio, y yo creo que esa disposición es suficiente un poco para justificar legalmente la incorporación de un esquema de facilitadores. No solo eso, les diría que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, no sé si en Bulgaria similar, está a la par de nuestra Constitución. Entonces, los jueces, las juezas, todas las instituciones de justicia tienen una obligación de implementar la convención y la convención habla de los ajustes de procedimiento. Y finalmente, en el Código de Procedimientos Penales en México, si bien no se habla de la figura del facilitador de justicia o del facilitador de la comunicación, se habla nuevamente de la igualdad de todas las partes y se habla del derecho a contar con ajustes de procedimiento. Entonces, si bien no contamos con una legislación específica, sobre los facilitadores de comunicación, esas disposiciones en la ley me parece que fundamentan el trabajo de los facilitadores. Finalmente, también existe en la ley la idea de que todas las partes, los abogados, los fiscales, los jueces que participan en un proceso, se pueden allegar de algunos especialistas en diferentes materias, ¿no? Hay jueces que requieren un antropólogo, hay jueces que requieren un especialista en fotografía, hay jueces que requieren, es decir, diferentes materias. Y creo que esa idea del auxiliar de la justicia es algo que también enmarca el rol del especialista o facilitador en la comunicación. Muchas gracias, Diana. También puede ver en la página que hemos compartido, página web con el enlace. Allí también hemos dado también en nuestra legislación la base y las actas internacionales aplicables a nuestro país que se pueden usar para nombrar una persona como perito en un proceso judicial. Así que lo hemos pensado mucho y muy en profundidad. Así que ahora vamos a ir a nuestro invitado, juez de Israel Pérez Cuevas. Muchas gracias por estar junto a nosotros, teniendo en cuenta también la diferencia de horario de 9, 10 horas. Entonces es muy temprano en México ahora mismo.
Muchas gracias. Por eso sería, juez Cuevas, ¿nos puede contar un poquito algo de cómo se dice en búlgaro de la cocina, eh, eh, como una persona que participa en los procedimientos legales y cómo ha usado un intermediario de justicia, cómo se llama, como lo llamamos aquí, intermediario de comunicación? eh, Darnos algunos ejemplos de su trabajo como ayuda de una manera efectiva para que la comunicación pueda ir bien en un proceso judicial. Bien, gracias. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha. Bien, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a la maestra Diana Cheumban. Me parece un tema muy importante, las cuestiones que se han llevado a cabo a través de personas facilitadoras. En la experiencia mexicana, si bien es verdad que no existe propiamente el término facilitador, sin embargo, tanto en la Constitución mexicana, la Constitución de la Ciudad de México. Hablo del caso de la Ciudad de México, es en el que tengo experiencia, y también en el derecho, en el modelo de derechos humanos, tanto regional como de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también del derecho internacional de los derechos humanos, ya que estamos obligados, como en el caso la Convención de de los Derechos de las Personas con Discapacidad que México firmó desde el año 2007. Me parece bien importante también el caso de Bulgaria porque ellos firmaron esa convención en 2012 y establecen términos como apoyos, salvaguardas, en los cuales establecen ese acompañamiento para facilitación de la comunicación. Este es un tema bien importante, dado que en México y también por la interpretación de la Convención de Personas con Discapacidad, en todo momento habla de facilitador, que se facilita la inclusión, se facilita la comunicación, es decir, establece y de ahí puede venir el término de facilitador. En el caso, hay un tema muy importante de la cual la, eh, la institución que preside la maestra Diana es muy importante porque a partir al menos la publicación que se llevó a cabo en el año 2018, se estableció en uno de los casos la guía para la atención a personas con discapacidad y también se estableció por primera vez el nombre de facilitador técnico. Ya posteriormente se llama consultor, se llama facilitador. Existen diversos nombres, por ejemplo, en España se llama, en el sistema de plena inclusión, facilitador judicial, en otros sistemas se llaman intermediarios de comunicación, en otros lados se llaman apoyos, salvaguardas, facilitador de justicia, como lo ha manifestado la maestra Diana. Lo importante es la finalidad que llevan a cabo y que es de gran trascendencia en un juicio. No solo estar presente con una persona, decirle qué es lo que está sucediendo, sino que tenga conocimiento y que puedan hacerse valer sus derechos, es decir, garantizarles esa igualdad que tienen, el reconocimiento de su situación jurídica, que por la circunstancia de alguna afectación intelectual no puede ser discriminado. Ello, en eso se basa porque inclusive el sistema de justicia mexicano establece dos circunstancias. Una, para las personas que se ven relacionadas con hechos típicos porque no cometen delitos. Inclusive la jurisprudencia mexicana ya ha desarrollado esos temas. No es una cuestión punitiva, sino es un modelo de asistencia en cuidados y se basa en el modelo social de discapacidad y la asistencia en la toma de decisiones. Esto ya quedó desarrollado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos por Agustina Palacios. Hace un especial énfasis en cómo se debe atender inclusive la cuestión de la asistencia, es decir, verificar, no solo se basa en llevar a cabo el acompañamiento de las personas, sino establecer, va más allá, verificar por qué la familia no se ha hecho responsable de una persona, es decir, de llegarle los cuidados, la atención, si requiere prescripción eh, o atención psicológica o psiquiátrica, algún tipo de prescripción, para establecer por qué razón ha incidido en la comisión de un hecho que es tipificado, aunque no constituye delito, porque muchas veces, si no tienen
capacidad de saber lo ilícito de su comportamiento, sí pueden cuadrar o pueden adecuarse en una figura como, por ejemplo, el homicidio, aunque no constituye delito, pueden cometer ese hecho. Se establece como hecho típico, no como delito, que está tipificado, pero no pueden ser sancionados, ya que el modelo es de protección, no solo para la sociedad, sino la persona que se ve involucrada en ese tipo de hechos. Bien, hay dos cuestiones que deben de tomarse en consideración en la cuestión entre como un hecho, si hay, primeramente, si la conducta que se llevó a cabo es fijada y en el caso de atendiendo a la prevención especial positiva, si requiere de un tratamiento, en este caso una medida de seguridad, ya que la finalidad en el caso no es tan sujetos a penas, pero sí se debe llevar a cabo una protección individual, continuidad inclusive en un tratamiento, que esto también lleva a la facilitación para poder comprender en el lugar donde se encuentran. En este caso, si se enfrentan al sistema de justicia, evidentemente todas las acciones que se lleven a cabo para establecer personas facilitadoras, inclusive de la experiencia y en lo personal he tratado de darle una concepción más allá, además de contar con la persona que facilita, independientemente de el nombre que se le dé, también debe de establecerse un equipo multidisciplinario para garantizar esa facilitación o comprensión o comunicación y romper cualquier barrera de comunicación, ya que la finalidad es esa, verificar si hay una barrera de comunicación, si es de comunicación, si es de aprendizaje, si es de entendimiento, si la persona, inclusive la barrera de comunicación, se da por una falta de un tratamiento adecuado o una prescripción psiquiátrica. ¿Por qué? Porque muchas de las personas es muy importante que ya con el equipo multidisciplinario que lleva a cabo esa facilitación hacia un tribunal, esté debidamente constituida con asistencia técnica jurídica que tenga esa capacidad de llevar a cabo, cristalizar lo más sencillo posible la comunicación y explicarle por qué razón está en tribunal. Luego, otra de las cuestiones que también garantizan la facilitación, además de las personas de acompañamiento, es, por ejemplo, intervención, ya sea de psicólogo, psicóloga o médico psiquiatra, porque es muy importante y dada la experiencia que muchas veces cuando no cuentan con un tratamiento psiquiátrico específico y que requieren, muchas veces no se rompe esa barrera de comunicación, no obstante que pueda tener acompañamiento o facilitador, etcétera, pues en muchos de los casos, ya en la experiencia que se ha llevado a cabo y de la estructura de ese equipo multidisciplinario, con un tratamiento psiquiátrico adecuado, inclusive los acercan a las condiciones en las cuales pueden inclusive desenvolverse distinto a como habían llegado inclusive a un tribunal, ponen mayor atención, pueden entender de una manera adecuada el desarrollo de las audiencias, con eso ya se brinca una barrera de comunicación al tener ya un tratamiento y seguimiento, de acuerdo a su funcionalidad específica, que inclusive ya en la jurisprudencia mexicana está muy desarrollado ese tema, cuáles son los finales, la tutela de igualdad procesal, en este caso la funcionalidad específica adecuada a un tratamiento y a medidas de seguridad. ¿Esto por qué lo digo? Porque también la facilitación a través de médico psiquiatra puede establecer los parámetros de duración de audiencias. Como bien ya se ha señalado en las intervenciones anteriores, es importante establecer si una persona puede estar de pie, debe estar de pie o debe estar sentada, establecer esa duración de las audiencias para que sea concordante en muchos de los casos con una prescripción psiquiátrica. ¿Por qué? Porque si una persona está sujeta a una prescripción y cuando pasa o cuando se supera el tiempo en el cual hace sus efectos, puede perder inclusive o cambiar su estado emocional, puede ser agresivo, poner en riesgo inclusive a las personas de acompañamiento o de facilitación. Es importante establecer el tiempo que requiere para efecto de que también en el caso de que se encuentre ante una institución como en el caso de la Ciudad de México, que es el CEBAREPSI, que es el Centro de Rehabilitación Psicosocial, en este aspecto es necesario establecer cuánto tiempo dura esa prescripción y sus efectos para evitar riesgos, inclusive con la propia persona que está presente en un tribunal. Esto es importante para llevar a cabo la seguridad, las medidas de atención y que sea el menor tiempo posible que se encuentre en las instalaciones para
evitar cualquier circunstancia que pudiera evitar la continuidad de una audiencia. Luego, es por lo que hace el psiquiatra. Ya establece los parámetros, inclusive si el tratamiento que se le está dando a través de la institución que lleva a cabo el cuidado de vigilancia o de la persona que está a cargo, en su caso, de ese tratamiento. Juez Cuevas, ¿puedo preguntarle, Sí, compartir con nosotros un caso concreto que ha tenido cuando ha participado un intermediario de comunicación o como se llama, facilitador de justicia, eh, que ha hecho para que el proceso cambie o incluso que haya habido un cambio total de cómo iba hasta entonces el proceso judicial? Si existe algún caso de estos en su práctica. bien, sí. De hecho, iba hacia ese lugar, porque era la función de cada uno del equipo multidisciplinario. Sigo con facilitador o facilitadora, que es para efecto de comunicación, ver también la barrera de comunicación, explicarle con mayor sencillez a la persona. Es esencial porque lleva la comunicación directa, está al pendiente si está en condiciones la persona de poder seguir en la audiencia, qué grado de comprensión puede tener o de comunicación, independientemente que a través de la inmediación, en este caso, yo pertenezco al sistema de justicia acusatorio y las audiencias son orales, son presenciales, de esta manera se escucha y se va observando de qué manera si hay cambios, si no hay cambios y las necesidades. En el caso particular, pues como procede de darles el uso de la voz para que verifiquen qué condiciones vienen, si comprende lo que se está explicando, si requiere un lenguaje más sencillo, si requiere utilizar ciertas palabras, para verificar si está comprendiendo que se lleva a cabo en un juicio. Bien es importante la figura de trabajo social, también facilita, en este caso, si se gestiona tratamiento, gestionar en el caso y requiere apoyo de una persona, sea familiar, sea si está bajo un cuidado o tiene educación especial, inclusive puede ayudar con facilitador o facilitadora, personas que hubieran estado cierto tipo de estudios, por ejemplo, especiales, de acuerdo a la función específica que tenga la persona. Por eso ayuda la confianza que tenga la persona y eso facilita comunicación. Bien, en muchos de los casos, una medida que se ha llevado a cabo el equipo multidisciplinario, incluyendo facilitador o facilitadora o, en el caso, consultor técnico, es de gran importancia. Sí tenemos parámetros de cuál es el nivel de comprensión, no solo para establecer la comunicación en ese momento, sino en el otro de establecer una medida de seguridad. Si tiene, inclusive, o cuenta con apoyos que pudieran llevar a cabo algún tratamiento. Porque en muchos de los casos se encuentran en situaciones que son consideradas como típicos, están tipificados en el Código Penal, pero eso atiende precisamente ese descuido, ¿no? Un tratamiento en necesidades específicas y por lo tanto, como bien lo han dicho, en este caso, las personas con discapacidad no deben adaptarse al sistema de justicia y tampoco deben de adaptarse a la sociedad. La sociedad y el sistema de justicia deben de adaptarse a dichas personas para garantizar esa inclusión, la facilitación y puedan tener acceso a la justicia, inclusive participación, es uno de los derechos, tener participación activa a medida de lo posible. También otra cuestión importante que se lleva a cabo, por ejemplo, en el tema que refiere, esa circunstancia implica también en el conocimiento para juzgador o juzgadora en su caso, para establecer qué tipo de nivel de comprensión tienen el lenguaje, el tipo de comprensión en lo que se está llevando a cabo en los hechos, en las pruebas, y puede entender y a manera de que sea más sencillo el juicio, el Código Nacional que rige en este momento de procedimientos penales solo habla de ajustes al proceso, pero no va más allá. Es decir, el procedimiento especial para personas se refieren imputables, que en este caso establecen ese tipo de acompañamientos, asistencia, es de gran importancia porque en la mayoría de los casos, a través de ello, inclusive, lo explico de esta manera, si a través, por ejemplo, de la comunicación que tiene una persona acusada por un hecho típico, tiene la necesidad de hacer uso de la voz, en sistemas anteriores,
decían que como tenía una afectación intelectual, antes se llamaba, lo llamaban de otra manera, pero atendiendo al derecho humano que tienen a la no discriminación, son afectaciones intelectuales o de acuerdo a la diversidad intelectual que tenga, se puede verificar qué tipo de medidas de seguridad, si requiere, si no tiene apoyos, por ejemplo, se requiere de un dictamen en materia de psiquiatría, en materia de psicología y en trabajo social para ver si tiene redes de apoyo, si tiene acceso a un tratamiento psiquiátrico o psicológico y qué personas se pueden apoyar también en la persona para el caso que también que quede en libertad, no solo si está sometido a una medida de seguridad, ya que ello incide tanto en el debido proceso, es decir, cómo se va a llevar a cabo el procedimiento o el juicio y con miras a cómo se va a resolver en su momento y establecer las medidas. Por lo tanto, en muchas de las ocasiones, ya con la facilitación y el acceso a esa justicia y a la inclusión, se atiende al modelo en la asistencia en la toma de decisiones, pero debidamente informado. En muchos de los casos se ha visto que por defenderse han agredido a una persona. Y si a las personas no son escuchadas, que tienen calidad de acusadas y tienen una afectación intelectual, sería discriminatorio, inclusive afectaría su derecho a una defensa adecuada y una tutela efectiva, ya que es necesario, en el caso con su equipo multidisciplinario, incluido facilitador o facilitadora, que estén en todo momento asistidos y sabedores que pueden declarar, siempre en la función más adecuada posible. Esto es importante, ¿por qué? Porque si una persona queda establecido pericialmente que no tiene capacidad de comprender la ilicitud de una conducta, evidentemente todos los ajustes tienden a que dicha persona pueda comprender la situación por la cual se encuentra ante un tribunal, qué hecho se le puede atribuir y en qué situaciones se encontraba, porque muchas veces están en estado de indefensión o en condiciones de vulnerabilidad, que es lo que también se debe de prever. Por lo tanto, el modelo que busca precisamente este acceso a la justicia y en todo momento la facilitación del lenguaje, facilitación de los medios de tratamiento, facilitación para establecer precisamente circunstancias de orden público y de interés general, pues de esa manera se le garantiza, inclusive no solo tiene el efecto del acompañamiento, sino establecer, por ejemplo, si tiene redes de apoyo, si requiere un tratamiento, si el padecimiento es permanente, si es transitorio, si es incurable, si requiere mayor tipo de ajustes en el proceso o en el juicio, independientemente. Y como bien lo dice la maestra Diana, en muchos de los casos solo se trabaja con una sola persona como facilitadora cuando, en mi concepción, debe de ser el equipo multidisciplinario, inclusive desde el momento de la detención, porque son parte de los derechos. Si nos abocamos a la interseccionalidad de los derechos, hay personas que no solo tienen capacidad intelectual disminuida, sino en muchos de los casos son personas que pertenecen a una comunidad indígena, hablan un dialecto, hablan un idioma distinto, etcétera. Entonces, son cuestiones que se deben de prever y también como medio de facilitación para el lenguaje deben de tener traductor o traductora en su lengua y preferentemente de la región a la que pertenecen. En muchos de los casos han incidido porque eso cambia totalmente la comprensión en un hecho y gracias a la intervención del equipo que facilita esa comunicación, se hacen ver esas circunstancias y en muchas de las ocasiones no tienen ni siquiera conocimiento que la conducta que llevan, independientemente de si es ilícita o no, y en este caso, si es un hecho típico, muchas veces no tienen ni siquiera concepción de qué están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque les falta un tratamiento, porque lo necesitaron en su momento y quizá esa fue la razón por la cual se vieron relacionados con un hecho. Y eso es de gran importancia al momento de resolver un caso. También es bien importante la proactividad por parte de juzgador o juzgadora porque es necesario escuchar también al equipo multidisciplinario. En mi opinión, es de gran importancia ya que establecen los parámetros de los cuales se va a llevar a cabo una audiencia y el nivel de comprensión. También nosotros, el Estado mexicano, estamos obligados no solo a resolver sobre el fondo de una cuestión jurídica, fundamentando y motivando, sino haciendo también
una sentencia de fácil lectura o de fácil comprensión. Eso es bien porque debe ir anexada a la sentencia en la que fundamento y motiva una determinación, y una sentencia inclusive de media cuartilla, media hoja, en la cual se puede explicar de manera sencilla porque la persona cometió un hecho, es decir, le quitó sus vidas a una persona, mató o privó de la vida a una, no estaba justificada su conducta, etcétera. Pero más Sería, sencilla para que pueda comprender en sería acuerdo. concreto y es Pero, discúlpeme por interrumpirle porque se está interrumpiendo un poquito la señal que, que nos llega es un poco difícil para el intérprete de alcanzar. Entonces, quiero darle las gracias por compartir con nosotros la experiencia y también para nosotros es muy importante que el juzgado sea una parte proactiva para dar un buen entorno a las personas cuando estamos hablando a esas personas con discapacidades y cumplir con sus derechos de acceso a justicia. Entonces, para que se cumplan sus derechos. Muchas gracias por la participación. Una vez más le pido que me disculpe por interrumpirle, pero nos queda muy poquito tiempo. Nos queda muy poquito tiempo y entonces vamos a compartir un video corto de nuestros compañeros de Nueva Zelanda, después de lo que vamos a abrir la posibilidad de preguntas. Hola, mi nombre es Sally. Siento mucho que no puedo participar en tiempo real, pero en Nueva Zelanda es imposible por la diferencia de horario. Saludos a todos, en todos los participantes y mis amigos en Bulgaria. Soy una terapeuta de habla en Nueva Zelanda y estoy trabajando en diferentes áreas. Soy un asistente de comunicación, que es el título que usamos nosotros para los intermediarios de los facilitadores de comunicación. Entonces, estoy trabajando con personas que tienen problemas en comunicarse, en hablar. Les estoy ayudando para que en su vida ellos puedan entender de qué se habla. Y en el caso cuando ellos también necesitan entender de qué se habla. eh, eh, en nuestro país somos ya 30 en la organización. A veces tenemos que hacer terapias de habla, eh, pero nuestro trabajo siempre está relacionado con gente que tienen algo que ver con la policía, con el proceso de justicia, proceso judicial, eh, con mentalidad, con problemas psicológicos y muchas veces eh, el trabajo en Nueva Zelanda eh, se desarrolla. Tenemos una historia muy reciente, empezando de 2012, 2015, cuando hemos tenido casos en los que se ha aprovechado la legislación ya existente de casos criminales y hemos empezado con la comunicación de testigos, de temas de casos de criminales. Después el trabajo se ha ampliado mucho y sobre todo seguimos trabajando en casos criminales, pero ya también ya formamos parte en casos muy diferentes de otro tipo. En parte de casos criminales, en la policía, en el proceso ya de prejudicial, cuando se hace la investigación policial, eh, ah, mm, estamos también ayudando a las autoridades de probación, eh, también hacer evaluaciones de probación. Entonces tenemos papeles también en grupos de familia,
en defensa de niños y adolescentes. Em, Nuestra asistencia de comunicación es importante en los juicios. Nosotros no estamos ahí para defender y no ponernos de parte de nadie, no, pero es importante de preparar todos los que van a participar para que sepan qué es lo que va a suceder, para que estén preparados, que todos sepan cómo van a comunicar con los diferentes individuos y después ya la interacción que sucede y todos se preparan. Entonces, en el sentido de cómo está organizado en Nueva Zelanda, todos somos terapeutas de habla. Trabajamos, no trabajamos para el Ministerio de Justicia, pero formamos parte del proceso judicial y entonces preparamos nuestros informes con los que estudiamos las necesidades de las personas y las comunicaciones. Eh, no estamos ahí para dar apoyo emocional, sino para facilitar la comunicación de las personas que puedan tener necesidades específicas. O eh, estando en uno de los juzgados, vi a una jueza que me comentó, "N- la verdad es que no sé cómo conseguiste hacer tan buen trabajo. Algunos de los jueces sí que entienden nuestro trabajo. Algunos de ellos antes han sido abogados con los que hemos estado trabajando. eh, en- entonces, desarrollo profesional supone mucho trabajo y muchos de ellos de los jueces necesitan una visión mucho más amplia para entender nuestro papel. Teomarma es un término moderno que, que es poner a la luz. Estamos hablando de un acceso universal para todos a la justicia y esto está llamando mucho la atención para participar de una manera clara, una manera real. Para nosotros, las cosas de sentido común. Por ejemplo, he estado trabajando con gente que se cansa muy fácilmente, que les molesta la luz, que tienen problemas de sensibilidad. Entonces, simplemente cambiando la luz en una sala de juicio, eh, muchas veces, pero la mayoría de los casos es el idioma, es el habla, donde tienen los problemas. Em, eh, es el evento de hoy. Le deseo mucho éxito, éxito a los compañeros en Bulgaria. Eh, Ojalá todos participen porque es un proceso que necesita el apoyo de todos. Estamos ya terminando con Sally de Nueva Zelanda. Muchas gracias a su exactitud, yo puedo confirmar que de verdad hemos entrado en mucho detalle para crear un modelo para Bulgaria que de verdad refleje los principios de la convención. Incluso entramos en profundo nivel lingüístico de los propios. Ya que se nos ha adelantado mucho el tiempo, vamos a abrir la discusión para preguntas.
en nuestro evento. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los ponentes, a todos los presentes por estar aquí y también a los traductores. He visto, he he visto que han tenido muchas veces en línea puede pasar esto con temas específicos técnicos. Ya he visto que hay preguntas. Hay una pregunta en el chat. ¿Quién lee la pregunta? Bueno, Mico, vale. ¿Qué participantes, ¿qué participantes en proceso judicial en Inglaterra tienen el derecho de tener un intermediario o un facilitador de justicia? Supongo que es una pregunta, Paula. Sí, sí, está bien. He leído la pregunta. Sé que había una pregunta muy en breve. Originalmente, el servicio era solamente para testigos de los fiscales y para víctimas, pero ya se ha expandido también para los acusados y los defensores. Entonces ya estamos incluso dando servicio a tribunales de trabajo social, de trabajo y asuntos sociales, también a personas, incluso en la policía, cuando se toman las declaraciones, y también cuando la policía toma declaraciones a testigos, sí. Así que aquí quiero poner un énfasis. Mucha gente habla de personas con discapacidades, pero muchas veces ellos no son solo víctimas, también son acusados en diferentes tribunales. A lo mejor los han sido atacados y después algunos de ellos han perdido sus hijos por no, por no poder llevarlos bien, cuidado. Entonces es un buen sitio para empezar en Bulgaria, a empezar con juicios criminales, pero al final vais a tener que dar asistencia a niños, a familias. Eh, Antes de que me quiten la palabra, quiero decir que Nueva Zelanda tiene un excelente servicio y son un muy buen modelo. Eh, Qué pena que no hayamos podido aplicarlo en Inglaterra. Y es una posibilidad muy especial, es mi opinión personal. Si es un país pequeño, con pequeña población, eh, vais a tener mucho éxito si aplicáis el modelo de ellos. Eh, Sé que hay muy gran problema en México con tanta población, tantos jueces que debe de haber. Pero, por ejemplo, Sally conoce casi todos los jueces en Nueva Zelanda. Eh, y yo, después de 13 años, no conozco ni una pequeña parte de ellos. En Bulgaria, claro, esa es una ventaja, que hay una población muy pequeña y eso es. eh. Muchas gracias. En este sentido, sí, Nueva Zelanda tenemos una similitud. Y como decía Sally, vas por la playa y a, a tu lado está corriendo, haciendo también el primer ministro del país. O sea, es un país pequeño y la gente se conoce. ¿Otras preguntas para la discusión, para nuestra tertulia, nuestra charla? Eh, Hemos dado unos marcos de cada país. Rosy, gracias. Gracias. A mí me gustaría preguntar más en concreto a nuestros compañeros de México y de Nueva Zelanda.
y de España, porque Paula nos ha contado muchos del sistema de Inglaterra, de, de Inglaterra, sí, perdón. Eh, ¿Cómo se ha regulado el derecho? ¿Cómo está regulado el derecho de la persona a la que se le aconseja que use los servicios de un intermediario? ¿Cómo está regulado su derecho de estar de acuerdo o negarse a los servicios de un facilitador? ¿Qué documento es? ¿Es un documento escrito? ¿Se pide un acuerdo que esté de acuerdo por escrito? ¿Con quién toma la decisión? Para mí es muy interesante cómo se toma la decisión, cómo se pide, cómo se toma la decisión aquí hemos trabajado muy poco en Bulgaria en este tema y todavía está previsto a pensar cómo hacerlo. Gracias. Gracias por tu pregunta, Rosy. Es una pregunta muy importante. Hemos dedicado mucho tiempo a hacer una discusión. Vamos primero a Paula y después a Diana, si os parece. Sí, sí, a Paula, pero también a los compañeros de los otros países, porque el sistema es diferente en todos los países. Va a ser para nosotros muy útil tener la experiencia, ya que os hemos pillado aquí, que estáis junto con nosotros en una conversación. Paula, vamos a empezar contigo. Creo que saben, lo voy a decir para todos. Es muy importante el acuerdo. He tenido eh, Pero he tenido problemas porque ha habido casos que cuando se ha pensado que estoy haciendo algo en contra de la voluntad de estas personas. He tenido muy pocas personas que no han querido. Por ejemplo, una de estas personas simplemente no le gustaba yo. Él quería tener un facilitador, pero otra persona. Eh, en el comienzo, la primera vez que ves a la persona o el abogado de ellos que nos llama o el agente de policía que nos llama, tenemos que hacer un, un informe previo y al finalizar explicar muy detalladamente nuestro papel, ver si o sea, ellos tienen posibilidad 3 veces de decir no. Creo que ahora, la mayoría de gente con discapacidades siempre están muy felices y muy contentos de tener una persona que les apoye y siempre estarían de acuerdo. Diana, Sí, muy similar a lo que Paola decía. En realidad, siempre se le hace saber a la persona que el apoyo está basado en su voluntad, ¿no? Y en su preferencia y que tiene el derecho a decidir. También solo yo recuerdo un caso en particular en que la persona no estaba de acuerdo, ¿no? Con el apoyo de una persona facilitadora de justicia y se lo hizo saber al juez, algo que decimos siempre cuando nos presentamos y hablamos de lo que estamos haciendo, cuál es nuestro rol, es justamente plantear que la persona tiene el derecho, ¿no? A rechazar o no los servicios del facilitador. Aunque no existe un formato, Rosica creo que hablaba de un formato, un papel, no existe en realidad y no hemos desarrollado un formato de consentimiento informado, ¿no? Eso es algo que no se ha desarrollado y no se ha formalizado. Creo que son a veces las propias jueces y juezas quienes consideran que
es tan importante el apoyo a veces, o sea, que el apoyo es también para ellos y para ellas, ¿no? Entonces les gustaría tener la presencia de la persona facilitadora, pero creo que la persona facilitadora no puede realmente llevar a cabo su trabajo si la persona a la que está apoyando no quiere que esté ahí, ¿no? Entonces, no sé si eso responde la pregunta. Thank you, Diana. Gracias, Diana. Aneta también tiene una pregunta. A mí me gustaría también seguir en el mismo sentido, teniendo en cuenta que muchas veces en Bulgaria, en cumplir los derechos de diferentes grupos de personas, eh, o sea, muchas veces un formulario en el que se niega el servicio y el apoyo. Hay en Inglaterra y en México algo que garantice al juez realmente esta persona negándose a la ayuda exactamente no sé si me he explicado bien, de si esta persona, de si el juez entiende, entiende realmente de lo que se está negando la persona de tener como servicio de un intermediario. ¿Habéis entendido la pregunta? Sí, no pasa muy a menudo, pero me acuerdo de un ejemplo, 17 años, en un caso de todos los otros acusados eran negros de color y él era blanco. Y él dijo a su abogado que, que no quería que yo le apoye con que le apoye que le dé servicio una persona de piel blanca sentada al lado de él. Eh, He visto también personas jóvenes con sus amigos que no quieren parecer tontos porque les estén dando aclaraciones o ayuda, pero al fin y al cabo nosotros tenemos nuestro trabajo y tenemos que hacer que ellos entiendan lo que pasa y un facilitador de comunicación siempre sabe de si entienden o no entienden. Esa es una parte de nuestro trabajo. No solo preguntarles, ¿has entendido lo que te acaban de decir? Nosotros debemos llegar a la verdad. Ay, no entendí la pregunta, Aneta. ¿Eso era en realidad casos en que la persona se niega al servicio? ¿Eso era lo que querías que profundizáramos? No, yo me gustaría aclarar cómo la persona entiende exactamente qué significa un facilitador de comunicación. Paula ha dicho que el papel del facilitador de comunicación es tener la voluntad y facilitar la comunicación. Así que de ella tenemos la respuesta. Le va a ayudar, por ejemplo, si doy el siguiente ejemplo, ¿qué digo yo a la persona? Yo le diría, ¿qué te parece ir a la sala de justicia? ¿Cómo te sientes pensando que tienes que estar en una sala de justicia? Y me dicen, y yo les digo, yo tengo ideas que te pueden ayudar, que esto sea más fácil para ti. Y, y le digo cuáles son las ideas. Algunos de ellos pueden decir, no quiero usar esto. No, o por ejemplo, es útil para muchas personas
que tengan un pequeño juguete en sus manos eh, por ejemplo, les puede ayudar para concentrarse. No necesito, algunos puedes decir, pero me voy a sentir ridículo si lo hago. Pues vamos a buscar otra cosa que te va a ayudar, otra idea. Eh, no vas a la sala, pero puedes dar tu testimonio virtualmente. Podemos estar sentados en otro sitio y solo vas a ver una persona en la pantalla que te va a preguntar preguntas. Porque hay muchas personas que te miran y entonces una persona me dijo, vamos a ir a sala de juicio a ver qué tal, pero la última vez que fuimos tuviste un ataque de pánico, entonces eh, puedes mirar a ver eh, si no puedes, vamos a hacerlo de manera virtual. No, o sea, no es una decisión de si nos van a tener o no nos van a tener. Nosotros no somos un acompañante, somos consejeros al juzgado, en el juicio. Y entonces le podemos proponer cosas. Podemos preguntar, ¿quieres que me siente a tu lado y te explique qué exactamente? Puedes sentarte aquí, pero no quiero que hables. Quiero que lo apuntes y me lo digas después. Todo es una negociación. Lo importante es no imponerles, no imponerles por la fuerza una persona, no imponerles. Eso te ayuda. Quiero decir otra cosa. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero eh, por ejemplo, un psiquiatra ha decidido que hay personas que no pueden participar, no pueden presentarse. Bueno, no se nos termina el tiempo, voy a terminar. Solo para agregar algo, ya entendiendo la pregunta, creo que el papel del facilitador de justicia está basado en entender que el proceso tiene que poner a la persona en el centro, ¿no? Es decir, por muchos años, por muchas décadas, la persona con discapacidad era la persona evaluada, la persona diagnosticada, ¿no? Era el psiquiatra, el psicólogo, los profesionistas quien decían, eh, ¿no? Si la persona podía y no podía. Creo que el rol del facilitador de la comunicación es entender que la persona es la principal fuente, ¿no? Es la persona que nos dice cómo se puede comunicar, qué ajustes le ayudan, qué ajustes no le ayudan, qué es lo que hace sentido para él o para ella, ¿no? Y en ese sentido, el ajuste y la propuesta está basada en sus preferencias, ¿no? Nosotros sugerimos, la persona decide y el juez o la jueza autoriza, ¿no? Eh, pero creo que eso pone a la persona y sus necesidades en el centro del propio sistema, ¿no? Es escucharle en un sistema que nunca le he escuchado, ¿no? Muchas gracias. Es una magnífica manera de terminar nuestra conversación. Ya que estoy viendo que nos hemos adelantado mucho en el tiempo, bueno, hemos tenido un poco de problemas técnicos. Veo que en el chat queda todavía una pregunta y creo que con eso vamos a terminar. ¿Cómo se usa el servicio de intermediario de justicia para la defensa de los intereses de las personas discapacitadas cuando se hace una operación de compraventa de un inmobiliario, cuando ellos son propietarios? Aquí, por lo que yo entiendo, se trata de una situación fuera del sistema legal. A lo mejor delante de notario, quizás. Si entiendo bien la pregunta. Si no la entiendo bien, por favor, corríjame.
Sí, lo ha entendido perfectamente. Ah, muchas veces se trata de unas estafas, eh, de, de estafas, se trata de grandes cantidades de dinero porque se trata de la compra-venta de inmobiliarios grandes, propiedades inmobiliarias muy grandes. Y decía, hay práctica en los países de nuestros socios de usar intermediarios de justicia o facilitadores de justicia en los casos cuando se realiza la compra-venta. Yo conociendo los sistemas y la función del intermediario de comunicación, puedo decir que el intermediario de comunicación es una figura que ayuda al juzgado, incluso en las diligencias previas al juzgado, pero no tanto en concreto de participar ante el notario. Pero en Nueva Zelanda, por ejemplo, en otros sitios en el mundo, por lo que yo conozca, esa figura también empieza a participar en diferentes situaciones, ya otras situaciones. Quizás aquí Diana y Paula pueden decir también algo, añadir algo. En Bulgaria, para am- ampliar la pregunta, se trata, al fin y al cabo se llega al juzgado porque se tiene que anular eh, la operación de compra-venta. O sea, decía haber tenido alguna experiencia de este tipo. Solamente decir que no importa qué tipo de crímenes. Una vez que vas al juzgado, el facilitador de comunicación va a ayudar. Nos da igual qué tipo de crímenes, qué tópico es. Nosotros tenemos que ayudar al sistema judicial. A veces lo tenemos fuera de la sala de juicio. Lo tenemos que hacer en otras situaciones. No importa. Nosotros tenemos que ayudar a la comunicación. Yo diría que en México también nos hemos dado cuenta que como sucedía en el sistema de justicia, perdón, penal, que no hay ajustes, no hay apoyos, lo mismo sucede con los notarios. Es decir, conocemos de casos de personas con discapacidad intelectual que hacen una compraventa de un inmueble, herencias, testamentos y que no tienen los ajustes ni los apoyos para comprender esos procesos en el área notarial. Últimamente, en los últimos años, hemos estado trabajando con los notarios, al principio para sensibilizar sobre la necesidad de hacer más accesibles también sus procesos, ¿no? Y garantizar que las personas puedan comprenderlos. Pero no hay un esquema, un proyecto, facilitadores de la comunicación que trabajen necesariamente que trabajen en esa área. Es importante, me parece también. Y como decía Paula, yo creo que un facilitador de la comunicación podría trabajar en diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito civil, el ámbito familiar. Paula, hablabas del ámbito mercantil, con notarios. Es decir, es útil la figura también en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, una vez más, volviendo a comentar con nuestros compañeros búlgaros, ellos ya están formados de trabajar sobre con personas mayores. eh, y una vez que nuestro papel ya se reconozca, pues ojalá que podamos formar parte en el juzgado de todo tipo y vamos a compartir, vamos a compartir la página web. Ahí podéis ver el formulario con el que se puede, con el que se puede pedir un facilitador. Y aquí terminamos. Eh, muchas gracias por la participación de todos nuestros compañeros de México,
a Paula por venir hasta Bulgaria para formar nuestro grupo, a Nueva Zelanda, a Sally que no está aquí, estará durmiendo, pero, pero muchas gracias a todos por el apoyo. Veo que también participan otros compañeros de todo el mundo con los que constantemente estamos discutiendo y hablando y compartiendo. eh, eh, para que todo lo que hagamos cumpla las reglas y la legislación internacional. Gracias a todos, buenas noches a algunos, un buen día a todos y gracias por participar. Adiós.